Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo, que está todavía buenos días. Aquí en Canal 38 le damos muchas gracias a Dios por este hermoso día que nos está dando y con la libertad de poder hablar de que Jesús es las buenas nuevas, que Jesucristo es la respuesta y que Él, en las señales que estamos viendo en este tiempo, nos apuntan a que su pronta venida y grande es la fidelidad de Dios. Bienvenidos a Canal 38, en este sector que estamos hablando acerca de por qué Dios en este tiempo está restaurando a Israel. Y queremos que, amado televidente, que nos estás viendo, escuchando, le pidas al Espíritu Santo que te pueda dar entendimiento. Y quisiera comenzar con una oración, dedicando este sector para el Señor y también para tu vida. Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana que nos concedes estar delante de ti en el nombre del Señor Jesús, quien pagó con su vida, Señor, en la cruz, para que en todos nuestros pecados, Señor, quedaran clavados y anulados, y resucitó para que tuviésemos una vida eterna a todo aquel que en Él crea. Señor, en esta hora bendecimos Canal 38, a cada uno de los que están presentes escuchando, porque Señor, eres tú el que nos estás permitiendo esta hora y te pedimos que tú presidas y que seas tú el que nos dirijas para la gloria del Padre. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta mañana, a la luz de lo que estamos viendo en los acontecimientos en Siria, en las tensiones con Israel, amado televidente, solamente son señales visibles de lo que está escrito, que va anunciando gradualmente más la importancia de la restauración de Israel, para que se cumpla como el Señor Jesús cuando Él lloró en el Monte de los Olivos, que dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos. Y luego dijo Él: y no me veréis más. Dijo aparte que no quedaría piedra sobre piedra. Y dijo: hasta que digáis, está diciéndole en el Monte de los Olivos, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces queremos decirles, ¿verdad, mis estimados que nos escuchan, que también le vamos a poner también un video para que usted vea cómo de la tribu de Manasés ha sido encontrada y están regresando? En un tiempo usted lo va a ver durante el trayecto de este programa. En esta mañana, si Dios está hablándonos que pronto viene, Él habla claramente en su palabra, diciendo en Jeremías capítulo 32, versículos 37 y el 40 hasta el 41. He aquí, yo los reuniré de todas las tierras, a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra, en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma, dice el Señor. Llama tú a la línea de oración 915-532-8518. Tú necesitas oración al estar hablando acerca de cómo Dios se acordó de Israel, los trajo de nuevo, los plantó en la tierra, les restaura la ciudad Jerusalén, que está en grande disputa mundial porque es los tiempos que apresuran, que apuntan a la venida del Señor. Él va a regresar a Jerusalén, dice la Escritura,
Él dice que va a poner su pie en el monte de los olivos y cumplirá las palabras, como hemos dicho, que en la escritura está en Lucas 1:32, que dijo el ángel Gabriel a María en aquel tiempo que iba a concebir del Espíritu Santo. Dijo que Él se sentará en el trono de David su padre y gobernará sobre la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin. Hermanos y hermanas, persona que nos estás escuchando, no podemos negar la evidencia histórica y tampoco la bíblica que habla de ello. Y no podemos tapar, como dice el dicho, el sol con un dedo, porque la verdad es la que nos hace libres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron. La luz de Dios para ti y para mí resplandece en esta hora, y nos está hablando que Dios restaura a su pueblo de regreso a casa. Entonces, mis amados hermanos, esto habla del futuro de Israel. El futuro de Israel es una nación donde dice el Señor que Él la va a visitar. Él va a cambiar el corazón de piedra, a poner un corazón de carne. Él dice que la nación cumplirá lo que Él dijo que iba a hacer en ellos, el pacto que habló con Abraham, el nuevo pacto que hizo el Señor Jesús, ¿verdad? Como les habíamos dicho, que el Señor había hecho pactos con Israel, hizo un pacto con la descendencia de Abraham, las 12 tribus, e hizo un pacto con la tierra que se las daba a ellos por heredad. Hizo un pacto con la ciudad de Jerusalén, porque es la única ciudad donde Él puso su nombre. La prueba está que el Señor Jesús ahí dio su vida, ahí resucitó, ahí se derramó el Espíritu Santo, y ahí ha de regresar el Señor. Entonces, y también el pacto que hizo con la casa de Leví, que no faltaría descendencia sobre ella, ni tampoco faltaría a la descendencia de David. Entonces, podemos ver con claridad lo que el Señor le dijo que Él haría en la palabra. En Jeremías 33, en versículos 16 al 18 dice: en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Porque así ha dicho Jehová: no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Y luego dice la Escritura: ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda, y que haga sacrificio todos los días. Amados hermanos, Dios está regresándonos de todas las naciones. Amados hermanos, empezó desde la tierra del norte, como decía Jeremías capítulo 16, 14 y 15, y los empezó a traer de la ex Unión Soviética, luego de la Europa Oriental, luego de Europa, luego de Sudáfrica, viniendo de Australia y Nueva Zelanda, de Estados Unidos y del continente de la América Latina. Siguen aumentando los judíos que regresan a su tierra. Dios está hablándonos que Él es un Dios vivo, que en el momento en que nosotros le creemos, empezamos a vivir. Desde el momento que nosotros oramos para que ellos sean restaurados, Dios lo empieza a hacer, y al bendecirlos a ellos somos bendecidos. Amados hermanos, estamos viviendo una restauración nunca antes vista, pero es una batalla espiritual como nunca antes en la historia, porque el regreso de Israel habla de la venida del Señor. Acompáñeme usted a Mateo capítulo 24, vea lo que dice la Escritura. El Señor habla acerca de la higuera. Dice el Señor que en aquellos días, dice: de la higuera aprendedla por parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, verso 33, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¡Qué tremendo!
Qué tremendo es saber que nosotros, que el reino de Dios está a las puertas. Y lo que está hablándonos el Señor cuando estamos viendo reverdecer. Nació en el 48, la nación cumple 70 años, la nación de Israel. Y estamos viendo este cumplimiento justo en estos días que están por delante. Y le damos gracias a Dios por su fidelidad. Le damos gracias porque Él es el que cuida de toda la creación, como cuida de ti, como cuida de mí. Leíamos en Jeremías, hace unos momentos que leíamos en Jeremías 32, dice que Él los va a plantar en su tierra con todo su corazón y con toda su alma. Entonces, ¿por qué es la violencia tan grande? Porque es una lucha espiritual de que no se cumpla lo que está escrito, porque es una lucha para que el Señor nos regrese. Nosotros anhelamos su venida. Usted y yo, al recibirlo en nuestro corazón, al morir y entregar nuestros pecados a Él y pedirle que nos limpie con su sangre de nuestras iniquidades horrendas y escriba nuestro nombre en el libro de la vida, que seamos llamados hijos e hijas de Dios, el Señor en ese misterio tan grande que Él está por venir, nosotros desde ahora tenemos que orar que venga su reino y se haga su voluntad. Entonces nuestra oración es que se establezca, restaure Israel completamente. No se trata de algo político ni étnico, se trata espiritualmente, se trata del mover de Dios en cumplir su palabra. Él es soberano. Los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras se cumplirán. Dice que tan altos como los cielos son de la tierra, así son sus pensamientos de los nuestros. Por eso nosotros tenemos que aprender a orar, porque el pueblo de Israel regrese. ¿Cómo lo puedo hacer? Como justamente le acabo de leer las Escrituras y empezar a orar todos los días. Puede pedir información a la página de internet www.operación-exodo.org o operationexodususa.org. Es la otra que usted puede poner en Estados Unidos, o la otra que es en español, que abarca todo lo que es América Latina. Amados hermanos, somos llamados a participar en la oración. Y en este tiempo en que nosotros oramos por su cumplimiento, de que sean restaurados, nosotros vamos a ser bendecidos. Que la Biblia dice, bendeciré a los que te bendijeren. Amado hermano que estás viendo, necesitamos oración. Y oración con convicción, con la palabra, como lo hizo Daniel, como lo acabamos de hacer en el programa, y como nosotros, a la luz de la palabra, buscar al Señor y decirle: Señor, te pido, Señor, que me lleves a tu pueblo que está en Estados Unidos, que está en otros países. Llévalos a casa. Llévalos a casa. No se trata de mí, se trata de ti, Señor, lo que tú quieres hacer con todo tu corazón y tu alma. Y lo estás haciendo. Amado hermano, nuestra oración, ¿cómo podemos hacerlo? Dios siempre hace las cosas, pero nosotros, dice que Él no lo va a hacer antes si nosotros no lo revela a sus santos, a sus profetas, no lo revela en la oración. Y es en la oración donde Dios nos habla lo que tenemos que hacer. Y en este tiempo de un mundo tan lleno de confusión, tantos pendientes de información, de creciente afán y ansiedad que está viniendo al mundo, nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia para alcanzar el oportuno socorro. Y el oportuno socorro es decirte, amado hermano o hermana, que Dios jamás llega tarde. Llama a la línea de oración 915-532-8518 y puedes hablar y pedir que oren contigo. En este tiempo yo le doy gracias a Dios, porque si Él se ha apiadado y se ha acordado de Israel en este tiempo y lo restaura, a pesar del furor del mundo, el furor de las guerras y los rumores de guerras, Dios cumple su palabra.
Él dijo que aunque venga el enemigo como un río, el Espíritu de Jehová levantará banderas sobre ti y sobre mí. Así es que, amado televidente que nos estás viendo, este es el tiempo de tomarte con tu corazón al Señor. Como dijo el Señor Jesús a aquel que le preguntó qué era lo que necesitaba y le preguntaron el mandamiento mayor, y él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En esta tarde que estamos aquí contigo, podemos nosotros ver que a pesar del sufrimiento y que está creciendo la iglesia perseguida, y si persiguen a la iglesia, también están persiguiendo a Israel. Las dos cosas están escritas en la palabra. De ambos pueblos hizo uno, dice la Escritura, matando en sí mismo la enemistad, dice en Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 18. Entonces, nosotros tenemos que entender que no podemos pasar una cosa, decir no voy a orar por Israel. Déjeme hablarle de un ejemplo personal. Estando yo en Venezuela en el año 2010, visitando unas iglesias, recuerdo que en aquel día fue desecrada una sinagoga en Caracas. Y recuerdo aquel tiempo que estaba allá en que me decía un pastor en la iglesia: bueno, los judíos mataron a Jesús, eso les pasa por haberlo matado. Recuerdo que fue muy doloroso, a pesar de que le hablábamos de la Escritura, y pasaron 2 días. Al tercer día regresamos a la ciudad de Caracas y él estaba ahí y me dice: pastor, qué equivocado estaba yo. Yo decía que yo había desechado a Israel, no me interesaba el pueblo judío, y sin embargo ahora entiendo que el diablo conoce la Escritura, y aunque yo no lo haga, él lo hace, y aunque él lo dañó, ahora nosotros estamos recibiendo asedio en lo que nosotros llevamos en la iglesia. Amados hermanos, no podemos deslindar o partir el corazón de Dios. Lo que Jesús ha reconciliado en sí mismo, tenemos que nosotros cuidarlo y buscarlo en oración. ¿Se trata de la bendición de mi familia? La respuesta es sí. ¿Se trata de bendición en mi nación? La respuesta es sí, porque le puedo hablar de varios ejemplos en la historia donde podemos ver que el antisemitismo trajo como consecuencia ruina y pobreza y dejar de ser una nación. Porque el antisemitismo tiene una raíz en el infierno. Nunca se encuentra en la Escritura que Dios, como le decía, nunca ha desechado a su pueblo. Nomás vea, ahí está Israel. Dios dijo que los iba a traer y lo está haciendo. Dios dijo que en un día nacería una nación en Isaías 66, y el día del 48, cuando se votó las naciones, en un día nació la nación de Israel con el mismo idioma y sus mismas costumbres. Dios ha encargado de que la obra de Él se cumpla. El antisemitismo, hermano, no es más que un disfraz de las tinieblas para venir en contra de los propósitos de Dios. Naciones, el imperio británico, en el que termina la Primera Guerra Mundial, y hay la Liga de las Naciones, 1918, y ahí se hace la repartición de la tierra de Israel, y se había dicho que se iba a otorgar, terminando la guerra, una tierra para que regresara el pueblo judío. Terminó la guerra y la Gran Bretaña no cumplió. Y desde ese momento en adelante empezó a venir problemas gravemente a la nación. Podemos ver también lo que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial. Los judíos que vivían en la Unión Soviética fueron usados para pelear contra la Alemania nazi. Termina la guerra y todos los judíos son llevados, asediados y llevados a los campos de concentración, los gulags en Siberia, y en Magadán, en otras regiones, en Novosibirsk, y allá hasta que sale, millones murieron, hasta que cae el comunismo y empiezan a salir. Hermanos, la Biblia es bien clara. Dios dio una palabra por sí mismo a Abraham,
que Él iba a bendecir a su simiente y en ella sería bendita. Y a través de esa simiente Él nos envió al Salvador. A través de esa simiente recibimos toda la Biblia, los profetas y los apóstoles, y recibimos a nuestro Salvador, el Mesías, al Señor Jesús, a Yeshua. ¿Qué podemos hacer más que agradecerle a Dios que sus promesas, que eran para su pueblo, también en el Señor nos injertó y son para nosotros? Nosotros no podemos descuidar una salvación tan grande, dicen Hebreos. Y si esta salvación es tan grande para ti como lo es para mí, yo debo de amar lo que mi Padre que está en los cielos ama, porque tú tienes un Padre, tienes paternidad con el Señor. Y por eso yo oro por el pueblo de Israel, enseño en que me lleva al viaje a las naciones y enseño en las iglesias a los pastores la importancia de la restauración de Israel, y tenemos iniciativas de oración para que los caminos sean abiertos a las puertas de las naciones, en las fronteras, elaborando decretos de lo que Dios quiere hacer con las iglesias. Y amado hermano, este es un tiempo muy importante porque Dios está preparando todo para su venida. Los cambios climatológicos, como los hemos experimentado aquí en El Paso, nunca los habíamos tenido tan fríos, pero Dios nos está hablando. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Bienaventurado aquel que cuando su Señor venga le halle haciendo así. Dios pronto vendrá en su gloria, el Señor, y nos hablará, y algunos serán tomados y otros serán dejados. Oremos para que el Señor nos lleve con Él. Implica nuestra vida de oración, una vida diligente, una vida de entrega, para que podamos tener bendición de lo alto. La línea de oración donde puedes llamar 915-532-8518. 915-532-8518. El futuro de Israel es glorioso como el tuyo y el mío si guardamos al Señor. Es tan hermoso saber que Dios cumple su palabra. Por eso dice la Escritura en Mateo 24, cuando le preguntan de las señales antes del fin, lo primero que dijo el Señor, dijo: mirad que nadie os engañe. Y en el versículo 24 del capítulo 24 dice: porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Si fuere posible. Amado, la palabra es muy clara. Tienes que fiarte en el Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y tenemos que buscar la dirección de Él. La oración es la manera de que nosotros recibimos la fortaleza, teniendo la convicción de la palabra, de que Dios nos va a responder. Y así como estamos seguros que nos va a responder en la oración personal, Él quiere que nosotros oremos por su pueblo. Salmo 122:6 dice: pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te buscan. Señor, qué bendición que nos das esta palabra. Entonces, es importante que nosotros entendamos, ¿verdad?, por qué Dios restaura. Y tenemos tener un pequeño video que usted necesita ver, ¿verdad?, para que pueda ver que en este tiempo, este video le habla sencillamente, de manera práctica, de por qué Dios está regresando a su pueblo Israel. Así es que esperemos que le sea de agrado. Ahí viene más información para que usted pueda buscar, porque ahorita que volvamos, vamos a hablar un poquito más de la oración de intercesión. ¿Por qué Dios nos escoge para interceder? ¿Por qué nos lleva a ponernos en la brecha, en el lugar de la persona o en el lugar de lo que Él va a hacer? ¿Verdad? Como Abraham lo hizo, como Moisés lo hizo, como Esther lo hizo y como lo hizo también Daniel, ¿verdad? Que estuvieron arriesgando aún sus propias vidas para que el propósito de Dios se cumpliese. Amado televidente, que venga su reino y se haga su voluntad. Es el anhelo más grande que el Espíritu Santo quiere poner en tu corazón como en el mío. Así es que yo te invito
para que tú medites en la palabra y ores. Y si tienes una necesidad de oración, tú puedes escribir a este canal y vamos a ver este video que tenemos. Muy bien, bienvenidos nuevamente. Aquí está en el canal 38. Son bienvenidos los que están escuchando, viendo el programa. Le damos gracias a Dios porque Él tiene misericordia de nosotros. Y una vez que uno ha andado en países de tanta dificultad de la libertad del Evangelio, no puede uno más que estar agradecido a Dios sin medida por esta estación cristiana que tenemos aquí en El Paso, donde puede usted sintonizar una estación cristiana y oír la palabra de Dios con toda libertad, cuando en otros países aún hablar de Israel, que de su regreso es algo que está proscrito, que está fuera de contexto. Puede ir uno está quebrantando la ley, y sin embargo está escrito en la palabra de Dios. Tenemos que ser entendidos en los tiempos. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que nos ayude para poder nosotros entender la verdad y poder saber, recibir la sabiduría y la revelación, como dice el apóstol Pablo en su epístola a los capítulo 1 de Efesios. Nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos dé sabiduría y revelación en este tiempo. Bueno, como les había dicho, y estábamos viendo este video acerca de cómo Dios está trayéndonos de regreso a su pueblo, pero Él está involucrando a nosotros que podamos nosotros tener tiempos de oración y para que se cumplan los propósitos de Él. Entonces, quería decirle unas cosas. Una vez que nosotros vemos que Dios va a hacer algo, Él nos está llamando a interceder, y interceder es ponernos en la posición del favor de Dios y en medio de situaciones que son adversas o contrarias a Él. Por ejemplo, Jesús, cuando estuvo en el Getsemaní, nuestro Señor Jesús, cuando Él iba a ir a la cruz, Él dice que se puso a orar. Era el peso de toda la humanidad de todos los tiempos, una obediencia al Padre donde se iba a quedar solo, llevando el pecado de toda la humanidad, de todas las generaciones, las iba a llevar en ese momento. Y dice la Escritura que Él les decía que oraran con Él, pero se quedaban dormidos. Y en la noche Él empezó a orar de una manera muy profunda. Es la oración más profunda que el Señor Jesús hizo. Y esta es cuando dice: Padre, si es posible que hagas pasar de mí esta copa, lo que iba a hacer, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Él fue a la muerte para que nosotros, se puso en tu lugar y en mi lugar, para que nosotros no fuésemos condenados eternamente y tuviésemos esperanza en voltear a aquel que iba a colgar del madero por mis pecados y los tuyos, e iba a pagar eternamente esa deuda. Déjame decirte lo que dice la Escritura en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesús hizo aquí lo que dice para poder llevar todos los despojos del fruto. Primero, dice que derramó su vida hasta la muerte. Segundo, dice, fue contado con los pecadores. Se hizo igual a ti y a mí. Y yo soy el primero en decir que soy la persona que más necesito de Jesús, que más pecador soy, que más necesidad tengo, que me limpie con su vida, con su sangre. Él dijo que se hizo semejante a mí, como se hace semejante a ti. La importancia de la intercesión es orar, es decir, bueno, Señor, vas a restaurar a Israel, lo estás haciendo, vas a llevarlos de Estados Unidos de regreso a casa.
Entonces, cuando tú empiezas a orar, te va a llevar a a identificarte con lo que ellos están enfrentando, con las situaciones que están adversas que impiden que ellos regresen a casa, porque la voluntad de Dios es que ellos regresen, como es la voluntad de Dios que tú y yo regresemos a Él para siempre, que estar con Él. Jesús dijo: voy a prepararos morada, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, ya yo os lo hubiera dicho, y Él es la verdad y la vida. Hay un lugar especial para ti, como hay un lugar especial para mí, con Él y eternamente. Y también lo hay para su pueblo, que lo está restaurando en este tiempo físicamente y espiritualmente. Así es que, mis amados, Jesús se identificó, y Él es como el sumo sacerdote que entró en el altar el día del Yom Kippur, el día de la expiación. Entraba el sumo sacerdote, todo el año esperaba, se preparaba para pedir perdón por los pecados del pueblo. Y todo el mundo estaba pendiente, porque depende de lo que Él intercediera, Dios tendría misericordia de Israel. Te tengo buenas noticias. Hay un sumo sacerdote mayor que todos, que Melquisedec, mayor que Aarón, que se llama Jesús. Y Él entró a la presencia de Dios porque murió, se despojó de todo para que tú y yo fuésemos alcanzados y nos diera las bendiciones, repartir los despojos. Amado televidente, la intercesión es un privilegio que nos concede Dios para ir a su corazón, y poder orar por aquellos que no le conocen, por aquellos que no han sabido aún de Él. Que tú puedes orar aquí donde estás, en El Paso, en Ciudad Juárez, estás a Las Cruces, o estás oyendo por el cable. Si tú estás oyendo, Dios, tú vas a hablar con Dios y Él te va a oír, y Él anhela que no haya silencio en las naciones y en los pueblos, y que le conozcan. Cuánto más a su pueblo, al que le dio las promesas, de la cual nosotros somos partícipes. En este tiempo la intercesión nos va a llevar a las oposiciones espirituales, las cosas que estorban, para que el Señor cumpla su propósito. Pasar por las puertas, dice Isaías 62:10. Allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. Tu oración limpia el camino, y Dios quiere usarte a ti y a mí para que ese camino sea establecido. Y por eso nosotros escuchamos estas palabras de que Jesús, en el libro de Hebreos capítulo 7, dice que tenemos un gran sumo sacerdote más, que se ofreció una vez y para siempre. Perfecto sacrificio, perfecto porque se dio todo. Hay áreas en mi vida que necesitan morir, como hay áreas en tu vida que también necesitan morir. Tenemos áreas donde nosotros queremos llevarlas, queremos gobernarlas, pero el Señor dijo: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa mía la hallará. Volver al Señor Jesucristo y buscarlo con todo el corazón, y decirle: Señor, lávame con tu sangre de todos mis pecados. Soy débil, no puedo estas áreas de mi vida. Recuerdo cuando yo era chico, yo oía tantas en mi padre, en la manera que hablaba era muy ruda, y yo aprendí eso. Y yo tenía al Señor desde los 8 años en mi corazón. Yo decía: Dios, yo no quiero hablar las palabras que habla, estoy hablando como habla mi papá, y no podía, hasta que un día le dije: Señor, no puedo, quítamelas, ya no quiero decir esas malas palabras. Y cuando menos pensé, pasaron 3 días y ya no las digo. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, el Señor me cambió. Cuando yo ya no puedo, es el momento de dejarlo a Él, porque Él sí lo puede. Si hay una área en tu vida en esta hora que tú no puedes con ella, si la soledad, la depresión, la enfermedad, cualquiera que ella sea, tus hijos, la rebelión, no hay ninguna cosa mayor que poder decirle: Señor, no puedo, ya no puedo. Si tú no haces algo, aquí me quedo. Pero ese es el momento
de que Él lo puede hacer. ¿Sabes por qué? Porque Él se antepuso por ti. Y eso hace un intercesor. Me voy a poner en la brecha. Me voy a poner a interceder para que esa maldad no llegue. Y ese juicio no llegue, como Abraham oró por Sodoma y Gomorra. Señor, si hubiera 50 justos, ¿tendrías misericordia? Y Dios le decía, tendré misericordia. Fíjate nomás, si hubiera uno, le dice, yo tendría misericordia. Dios está buscando un corazón que le diga, Señor, yo estoy dispuesto a orar. Yo estoy dispuesto a orar por El Paso. Yo estoy dispuesto a orar por Juárez. Yo estoy dispuesto a orar, Señor, por las cruces. Estoy dispuesto a estar orando porque tú hagas tu voluntad. Y tú dices en tu palabra, y me voy a comprometer a orar y a buscar tu rostro. Amados hermanos, Dios es santo y es bueno, y Él tiene las mejores palabras para ti como para mí. Pero tenemos una lucha. Queremos hacer lo que queremos. Y ahí está la batalla. Por eso necesitamos orar, para que en el Espíritu podamos vencer esto que no puedo vencer. Y eso se logra por orar. Y orar es una respuesta poderosa. Recuerdo a unos hermanos del campo allá en el sur de México que decían, hermano, para mí es muy sencillo. Sin doblar rodilla no hay tortilla, y sin fe yo no tomo café. Así es que yo te digo en esta tarde ya que tú tienes la respuesta, están buscando al Señor. En esta hora podemos orar nosotros. Así es que un intercesor se identifica con aquello. Si tú sientes una carga por las almas perdidas, por los que están los dos matrimonios destruidos, empieza a orar. Y si sientes una carga es porque Dios te está escogiendo para que tú lleves y sientas el dolor que Él siente. Y en el momento como Jesús se identificó con nosotros, Dios nos identifica con su corazón, la agonía y el dolor que siente por esas almas perdidas, por esos problemas. Y sigue hasta que en el momento que hay esa identidad con las personas que están sufriendo y porque es lo que siente Dios, entonces es cuando viene la respuesta. Cuando Él ve a Jesús en tu vida y en la mía. Él ve a Jesús en tu vida y en la mía, porque Él se identificó hasta el último con nosotros. Y entonces Él obra. El Señor dijo en Jeremías 33:3, algunos tienen el 911, yo le doy este pasaje del cielo de emergencia, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas nuevas y ocultas que tú no conoces. Clama a Dios, clamar a Dios. Entonces yo voy a clamar a Dios porque venga respuesta de parte de Dios. Mire, aquí hablamos de personas que tienen necesidades. Él cuida a los que sienten necesidad. Por su hija Janiel, unas personas, por la vida espiritual, de oposición en el matrimonio, que también hay cosas que se practican de hechicería. Dios abre, pronto se va, de gente que se va a morir y que está enferma. Dios tiene la última palabra. Hay peticiones del cáncer, que Dios bendiga a Israel que regrese en su tiempo, amén. Un varón que pide que sea libre de las cosas del ocultismo, peticiones de orar en un hospital de sanidad, por enfermedades del cáncer, sordera, por salud y liberación, y una persona que tiene infarto, de situaciones de finanzas, del trabajo. Dios le dijo una palabra a Jeremías, y ya vamos a leer porque todo lo tenemos que fundamentar en la palabra. Y él dijo en Jeremías 32, 32, en el verso 17 dice estas siguientes palabras. Le dice Jeremías, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido.
ni hay nada que sea difícil para ti. Que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Señor de los ejércitos es su nombre. Grande en consejo, magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hombres. Y dice, para dar a cada uno según sus caminos y el fruto de sus obras. Dios está viendo todos nuestros caminos. Por eso podemos ir a Él en Jesucristo. Y todas estas peticiones que hemos recibido las podemos llevar al Señor. Así es que estamos muy contentos de ello, de que podamos nosotros, que podamos orar, podamos traer esta oportunidad de sanidad. Y vamos a orar por estas del trabajo, por finanzas, porque son luchas y espirituales que estamos enfrentando. Entonces, acompáñeme, vamos a hacer esta oración y vamos a seguir hablando de este tiempo, de cómo podemos orar por la restauración de Israel. Amén. Señor, te damos gracias porque podemos venir ante ti sabiendo que tú nos escuchas y que eres galardonador de los que te creen. En esta hora te damos gracias por estas peticiones imposibles para los hombres, pero siempre posibles para ti. Oramos que en el nombre del Señor Jesús se abran las fuentes de trabajo para las que han pedido a ti. Que Señor sea, Señor, tu mano en rompimiento de pactos de hechicería, Señor, de trabajos que se hayan hecho, porque tú eres el Señor que en la luz, en las tinieblas resplandece. En el nombre del Señor Jesús, que se pueda renunciar a esos pactos, porque, Señor, muchos lo hicieron abiertamente, otros no lo hicieron, pero en su casa, Señor, cierra esas puertas porque tú eres la puerta. Padre, te damos las gracias por lo que tú estás haciendo y en esta hora pedimos, Señor, que tú sigas haciendo tu obra de sanidad, sanando los estómagos, pasando sobre todo tejido, ligamento, y Señor, por tu mano poderosa sea en ello. Te damos las gracias, Señor, en tu fidelidad. Si estás regresando a tu pueblo, estás moviéndote, eres el Dios vivo, me lo estás demostrando y lo vas a demostrar una vez más. En esta hora se han roto, Señor, estas actitudes y estas cosas que no han venido más que, Señor, de la rebelión hacia ti, consciente o inconsciente, pero podemos acercarnos a ti, límpianos de todos nuestros pecados. Y Señor, en esta hora sana a mis hermanos, sánanos, Señor. Tu palabra te preguntaron ese día, ¿por qué le dices que sean salvo, que sea salvo? Y Señor, en el hebreo la sanidad y salvación tienen la misma connotación. Te damos las gracias, Padre, por ello. Bendecimos en los que están viendo, que tú les digas, Señor, en sus familias. Y Señor, que venga, Señor, una manifestación de tu esperanza para volver a ti. No para olvidarnos de ti, Señor, para estar tomados de ti. Porque tú eres el único que nos puede limpiar y nos puede salvar. En el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Gracias te damos, Señor. En este tiempo, mis amados hermanos, vamos a buscar a Dios. Vamos a meternos en la oración. Métase oración, separe horas. Aunque esté cansado, tírese al suelo, pero busque a Dios, busque a Dios. No lo deje porque no sabemos cuánto va a durar el día. Le puedo hablar de qué ejemplos pensaban un día en naciones, en ciudades, llegó la violencia y ahí la gente se lamentaba porque habiendo tenido la oportunidad ya había sido demasiado tarde. Por eso dice el libro de Hebreos, en tanto que se dice hoy, no endurezcáis vuestros corazones, ni me tentéis, dice el Señor. Amado hermano, yo, como tú, soy propenso a que se endurezca mi corazón y el tuyo. Así es que prepárate y no dejes pasar el tiempo. No vuelva vacío, que no te robe el enemigo. No dejes que te robe. Tienes un problema, en lugar de invertirte en el tiempo que me va a pasar, la situación, métete con Dios. Señor, está esta situación que vas a enseñarme qué vas a hacer y qué vas a hacer, a ver qué vas a hacer, y no se suelte de ahí.
como aquella viuda, porque el Señor es galardonador, o sea que premia a aquellos que le están buscando. Vamos a seguir entrando en el tema de la intercesión y en el siguiente programa vamos a hablar un poco más acerca de lo que Dios está haciendo para que su pueblo regrese a casa. Así es que, amado hermano, las señales, lo que estás viendo en Siria, las amenazas con Israel, etcétera, se trata de la restauración de Israel que tiene que venir, tiene que ver con su venida. Así es que puedes llamar a este canal, puedes pedir oración, estamos orando por ti y vamos a seguir adelante por estas peticiones, porque en el trono de Dios son escuchadas y de ahí nadie las quita. Así es que créele al Señor. Así es que te invitamos que hables aquí a Canal 38, estés orando por la estación. Cuando tengas en tu corazón dar una ofrenda, en lugar de aportarla, irte a hacer otra cosa, acuérdate de esta es tu estación y siembra esos $5 que te ibas a gastar en una cosa o en otra, siembra en esta estación. Lo que tú haces alcanza muchas almas. Invierte en el banco de Dios. El Señor es el que te va a recompensar por hacerlo. Así es que muchas gracias por esta hora, este tiempo. El Señor te siga guardando, bendiciendo y fíate del Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Que tengas un excelente día. La gracia y la paz del Señor sea contigo en este día y en esta semana. Bendiciones. Miguel fue retirado de su hogar. Está en cuidados adoptivos temporales. Se pregunta dónde va a vivir. Quiero vivir con mi abuela. Los niños no pueden hablar por sí mismos en el tribunal. Las decisiones se basan en información que proviene de un sistema con exceso de trabajo. La abuela de Miguel ofrece un hogar amoroso y estable. Usted puede darle una voz a los niños que están perdidos en el sistema de cuidados temporales. Cuidemos a nuestros niños. Nuestra comunidad es nuestra familia.